doctor Alejandro Ramírez Londoño, nuestro jurisconsulto de cabecera. William, qué gusto estar con ustedes otra vez. Bueno, ¿cómo es el cuento de los pozos Caquetá? William, estamos viendo unas actitudes del gobierno nacional en este propósito que llaman ellos del Pacto de la Picota y que fue descubierto en la campaña de Gustavo Petro, donde hay una connivencia con grupos narcoterroristas y eso está menguando la labor de la fuerza pública. Lo que viene sucediendo y lo que sucedió particularmente ayer con la captura de los 7 disidentes de las FARC. ¿Ayer qué fecha fue? Bueno, ayer el 23 de julio. Y hoy 24 fecha de Simón Bolívar. Y hoy 24, sí señor. Nosotros ayer el 23 de julio vimos cómo los miembros del Ejército Nacional, en un retén entre Santo Domingo y Barbosa en Antioquia, capturaron a 7 miembros, 7 narcoterroristas de las FARC. Ahí lo tuvieron usted amarradito. Bueno, vea William, cómo son las cosas. Yo conozco muy bien esa zona. Cuente a ver. Y tuve la oportunidad de caminarla con miembros del ELN cuando me secuestraron. Uy, qué miedo tan berraco. Una pesca milagrosa en el año 99, terrible. Y ellos dominaban esa zona. ¿Tu papá estaba vivo todavía? Mi papá estaba vivo, sí señor. Nosotros veníamos desde Puerto Berrío por esa carretera y llegando a Barbosa hay un sitio que se llama El Pescadito, ahí entre Santo Domingo y Barbosa. Y ahí me llevaron por esas montañas a caminar con un grupo de 12 secuestrados. Aquí llevamos este pescadito. Sí, señor, eso fue en esa época. Pero bueno, para contarle, William, estos miembros de la narcoguerrilla se transportaban en camionetas de la Unidad Nacional de Protección. No puede ser. Y uno se pregunta, tuvimos la noticia por la noche de que iban a dejar en libertad a 3 de ellos, porque tenían las órdenes de captura suspendidas, en virtud de unos diálogos que tienen con el gobierno nacional. Ah, sí, de esos cuentos. Digamos que pasamos esa razón, y viene la pregunta, ¿por qué el gobierno nacional había permitido que 4 narcoterroristas que no tenían sus órdenes de captura suspendidas se transportaran en camionetas de la Unidad Nacional de Protección? Hay una responsabilidad. Y estaban armados. Pero por supuesto, y llevaban 100 millones de pesos. Y además fueron capturados en flagrancia en un porte ilegal de armas. Entonces uno se pregunta, ¿qué está haciendo el gobierno nacional con estos grupos y al amparo de qué ilegalidad? Porque es que el gobierno nacional no puede autorizar ese tipo de situaciones. Y fíjese una cosa, William, me pareció muy valerosa la postura de los miembros del Ejército Nacional, que tuvieron paciencia y que esperaron hasta que se produjeran las órdenes de captura para llevarlos hasta el batallón, ¿cierto? Y creería yo que pese a la humillación a la que ha sometido Gustavo Petro a nuestra fuerza pública, ese es un contundente resultado. Fíjese, esos miembros del Estado Mayor que llama Gustavo Petro no es más que las FARC, los mismos que desertaron del proceso de paz con Juan Manuel Santos. Vienen reclutando menores, vienen desplazando poblaciones, vienen asesinando líderes sociales. Entonces, cuando uno analiza lo que vienen haciendo ellos, uno no entiende por qué las ventajas que les está dando Gustavo Petro. Pero es que las ventajas las hemos visto desde hace mucho tiempo. Fíjese que en los pozos Caquetá, cuando tenían este operativo de las FARC infiltrando a la sociedad civil para atacar un pozo petrolero, lo que nosotros logramos ver fue cómo la acción de la fuerza pública retrasó la llegada de los refuerzos. Y recuerde muy bien que fue en ese momento, en los pozos Caquetá, donde fue el ministro del Interior, en ese momento Prada, a quien secuestró la guerrilla. La guerrilla mantuvo secuestrado a un ministro del Interior. Entonces, ¿qué pasa con el gobierno que les viene aceptando todo? ¿Por qué no actúan con contundencia frente a unas personas que no han mostrado voluntad de paz? Y mire que es más grave, William.
Mire las denuncias de Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, de hacia dónde iba la contratación de la entidad al departamento de Arauca. Estamos pisando unos linderos muy graves y el gobierno no le ha pasado nada. Necesitamos que la Procuraduría actúe, necesitamos que el Defensor del Pueblo actúe, pero también la fiscal. ¿Dónde está la fiscalía? Entonces tenemos una colaboración estrecha con los grupos narcoterroristas. No. Doctor Alejandro, entonces, ¿para dónde vamos? William, estamos en una situación muy parecida a la de Venezuela. En Venezuela, No, estamos en Venezuela. mire, los narcoterroristas en Venezuela van en las camionetas del SEBIN, de las fuerzas militares, del cartel de los soles, los protegen. Aquí los están protegiendo. Gustavo Petro dice que levantó el cese en unos departamentos. ¿Por qué no lo levantó en todos? Doctor Alejandro, pero entonces, ¿por qué con Mordisco pasa lo que está pasando? Bueno, fíjese usted, las personas que capturaron ayer no tienen ninguna diferencia con Iván Mordisco. Son nada más y nada menos que los comandantes de las estructuras del Frente 18 y 36, unas de las más sanguinarias de Antioquia. ¡Qué miedo! En el norte de Antioquia. Y estas personas reclutan niños como Iván Mordisco, desplazan poblaciones como Iván Mordisco. Esos son crímenes de lesa humanidad. ¿Qué hacían esas personas en las camionetas de la Unidad Nacional de Protección? Que hay una responsabilidad muy grave del gobierno. Y creería yo que hay una situación de flagrancia, pero claro, es una situación de flagrancia de la connivencia del gobierno con el narcoterrorismo, que no es distinto a lo que viene pasando con el ELN. ¿En qué se diferencia? Ya dijo Olmedo López que desde Palacio de Nariño, desde un cónclave, están dirigiendo contratación hacia unas zonas donde ellos operan y han cooptado históricamente la contratación pública. Es que recuerde que en el ELN ya hay gobernadores, alcaldes, que han sido sorprendidos llevando contratación hacia el ELN. Entonces entramos en el terrorismo del paramilitarismo de Estado. Mire lo que dijo Gustavo Petro en ese discurso el 20 de julio, que Olmedo López era un militante de izquierda, de muchas décadas. Entonces, frente a ellos, no pasa nada. Y vamos a mirar hasta dónde van a llegar estos procesos, porque Olmedo López denunció que en ese conclave estaba el exministro Luis Fernando Velasco, el ministro Bonilla, ministro de Hacienda actual, vigente. Uy, No le ha pasado nada, a pesar de que no sabe pagar la nómina, pero ahí sigue, a pesar de que lo vincula Olmedo López con el presupuesto que le tuvo que redirigir a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para que cumpliera con esos contratos para el Congreso de la República, entre otros dirigidos hacia Arauca. En un contexto donde muy bien lo dijo Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia, en la sala de instrucción, alias Antonio García del ELN había dicho que se levantaba de la mesa si el gobierno no le garantizaba la manutención a sus hombres, porque ellos pues estaban sentados con el gobierno y les tenían que garantizar. Pero todos siguen extorsionando, los de las FARC y los del ELN. Entonces, ¿para dónde va el país? Y fuera de eso controlan las zonas donde hay un potencial de minería importante, porque están detrás de la minería del carbón, en norte de Santander, detrás de la minería del oro, la minería del coltán y de estos materiales tan importantes hoy en día para todos los instrumentos tecnológicos. Igual que en Venezuela, ¿qué diferencia tenemos? no, estamos en Venezuela. Sí, William, la verdad es un panorama muy desolador, pero sobre todo que se involucre a la justicia en esa connivencia del Ejecutivo con la narcoguerrilla ya es más grave. La justicia tiene que marcar un lindero. Y llegó la oportunidad de la justicia hacer lo que le toca. Estamos esperando que la justicia, que no pase como pasó con la FARC Que política, actúe. que actúe,
y que llegue hasta el final. Porque es que en la FARC política soslayaron las pruebas del computador de alias Raúl Reyes en ese operativo en Sucumbíos en el Ecuador. Y esos computadores de Raúl Reyes, William, usted muy bien lo sabe, tenían toda la evidencia de la relación con congresistas como Iván Cepeda, Piedad Córdoba. como Piedad Córdoba, y no pasó nada con la FARC política. Y llegamos al proceso de paz con las FARC en La Habana y 0 procesos con la FARC política, absuelta Piedad Córdoba. Y ahora nos están diciendo que hay una helenopolítica y que hay unos congresistas vinculados a esa helenopolítica y que hay unos ministros vinculados a esa helenopolítica. ¿Dónde están las acciones de la justicia? Eso es lo que estamos esperando los colombianos. Eso está demasiado grave. Colombia tiene que sacudirse. Así es, William. Estamos en el 2.º año de Petro, ya entramos al 3.er año de Gustavo Petro y cada vez más lo vemos radicalizado en sus acciones de gobierno. Fíjese cómo le restringen a la prensa la información sobre ese tipo de contactos del gobierno con esas organizaciones. ¿Por qué razón? Esto es un gobierno que, como el régimen venezolano, elude la labor de la prensa. No. Santo Dios. Afortunadamente tenemos congresistas como Miguel Uribe, David Luna, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia. Pero ellos, ¿qué pueden hacer? A ver, William, tenemos una generación de congresistas distintos a lo que nos ha mostrado el gobierno en la cooptación del legislativo. Tristemente, hemos visto que en la Cámara ha sido más proclive a los trámites legislativos del gobierno, a pesar de que son retardatarios y que retroceden los beneficios que hemos conquistado los colombianos. Y hemos visto una actitud distinta en el Senado, un trámite más difícil para el gobierno. Pero vemos, hay unas promesas de unos congresistas más jóvenes, de otra generación, que vienen planteando que hay un control político y que eso existe en el Congreso, que esa es la labor del Congreso, el control político. Usted los ha mencionado, son personas jóvenes, estudiadas, que han ejercido cargos, que conocen el país. Hay que fortalecer una presencia en el Congreso de ese tipo de personas en lo que viene. Yo creo que Colombia va a castigar a la clase política actual al entregarse a esas banderas de Gustavo Petro en una agenda legislativa tan ambiciosa, porque el gobierno de Gustavo Petro sigue esmerado en acabar con el sistema de salud y ahí tiene una propuesta nueva en el tema de salud, pero también todo vulnerando los cauces constitucionales y nos han ya dicho que vienen con un fast track, a pesar de que fue un trámite excepcional y así lo reconoce la Corte Constitucional. Fast track que fue elaborado por el mismo Juan Manuel Santos. Juan Fernando Cristo, que por eso lo llama Gustavo Petro al ministro. Es que eso no es gratuito. Esa entrada de Juan Fernando Cristo al gobierno de la paz total. Direccionado todo por Juan Manuel Santos. Direccionado por Juan Manuel Santos, el de la paz y el de la paz total. Mire los canales que los comunican. Y lo que quieren es vulnerar el proceso legislativo para imponernos una agenda. Entonces, y nombran unos ministros que favorecen a esa agenda. Mire el ministro de Educación y mire lo que están armando en las universidades. Y mire que ya nos habían anunciado cuando tumbaron al rector de la Universidad Nacional para imponer al señor Múnera, lo primero que dijo es que había que hacer una constituyente. Entonces, ¿para dónde va el país? Esto es lo que tenemos que ver los colombianos hoy. Esto es muy doloroso. Sí, señor. ¿Será que estamos llorando sobre la leche derramada? Yo creo que sí, William. Yo creo que se nos ha pasado el tiempo y nos ha hecho falta carácter. Tenemos que reflejarnos más en la dirigencia venezolana. Mire todas las cortapisas que ha cometido ese régimen de oprobio contra María Corina Machado
y Edmundo González, y siguen adelante. Y hay que apoyarlos y esperar que este domingo los países del mundo protesten contra lo que es la vulneración de un proceso electoral. Ojalá protejan esos comicios. María Corina Machado, qué mujer tan valiente. Es un ejemplo para Colombia. Aquí tenemos mujeres muy valientes, usted lo mencionó, Paloma Valencia, la doctora María Fernanda. Aquí hay mujeres muy valientes también. Es que me pongo a ver esa niña que le llegaron hasta cortar el tema del sistema de frenos del carro. William, es un atentado a la vida. Primero, detuvieron a su jefe de seguridad para poder vandalizar su vehículo donde ella se transporta, además porque en el riesgo en que se transporta, porque le cortan las carreteras, tratan de evitar de que ella llegue a las diferentes manifestaciones políticas, pero yo creo que ha salido fortalecida. Cada acción que ha cometido el régimen para tratar de frenar a María Corina se ha ido en contra del mismo régimen. Y llega este bárbaro de Maduro y dice que habrá un baño de sangre. Sí, señor. Mire, prometió un baño de sangre y al otro día y a la semana siguiente sacó a 6 medios internacionales y cerró 9 medios digitales. O sea que viene acometiendo los pasos para vulnerar los comicios. Ojalá los países del mundo se pronuncien. Ya Lula mandó un mensaje muy fuerte a Maduro y ojalá Lula. los demás países se pronuncien. Lula, que ha sido amigo de él. Sí, esa es la verdad. Ellos han estado en un concierto de una ideología que ha querido enquistarse en los poderes, en las presidencias, pero esperemos que la ciudadanía toda sea más valiente y demuestre carácter y que los colombianos aprendamos de eso. Tenemos mucho por aprender, tenemos mucho camino que recorrer. La vida, no le tenemos que tener miedo a nada. William, a nada. Tenemos que proteger las generaciones que vienen. Ya los están dejando con un medio ambiente limitado. Mire la minería ilegal cómo está. Estamos a puertas de que los dejen sin democracia. Y mire la cooptación de Gustavo Petro a los diferentes poderes. Ya se habla de que quiere llegar a interferir en la elección de los magistrados de la Corte Constitucional. Eso sería muy grave. Gravísimo. Hay que proteger la democracia. Doctor Alejandro, muchas gracias. William, muchas gracias por invitarme al programa. Muy amable. Que estés bien. Hasta luego.